Casa de Fe. Bienvenidos a todos. Le agradezco al Señor por la oportunidad que nos permite hoy de crecer y desarrollarnos. Creo que es una mañana de bien, es una mañana de poder, es una mañana de avance y es una mañana de transformación. ¿Quiénes lo creen conmigo? Bueno, qué bueno. Bueno, en realidad yo quisiera alinear un poco de pronto la enseñanza con respecto a las celebraciones que en esta semana nosotros tenemos, pero con el único fin de que podamos entrar a una dimensión un poco más relevante de lo que esto representa para este tiempo. Y por esa razón es que yo a esta enseñanza le he puesto por nombre el resurgimiento o resurgimiento, porque me voy a referir específicamente a la resurrección de Jesús. Pero vamos a ir entendiendo y viendo y conociendo y experimentando, y la idea de esto es que este no solamente sea un acontecimiento histórico, sino también sea una experiencia en nuestras vidas. Es más, podríamos decir que este no solamente es un acontecimiento histórico, sino es un acontecimiento metahistórico. ¿Y por qué es un acontecimiento metahistórico? Porque inevitablemente trasciende la historia y trasciende el tiempo humano. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de un evento histórico es porque definitivamente marcó la historia, pero cuando estamos hablando de un evento metahistórico es que ha trascendido esa historia. Ha trascendido el tiempo de los hombres y ha trascendido la historia y el tiempo de los hombres con el único fin de que podamos experimentar esta resurrección en nuestras vidas. Que logremos nosotros darnos cuenta, conocer y tener esta vivencia en la vida del Espíritu. Es decir, este acontecimiento le da un giro total y completo al tiempo del hombre. Y podemos decir entonces que este es el tiempo de Dios impactando el tiempo de los hombres. Es el tiempo Kairos de Dios produciendo un impacto profundo en las dimensiones de los hombres, en el tiempo Cronos. Por eso es tan importante que nosotros logremos dimensionar y ver que al estar nosotros alineados al tiempo de Dios, es inevitable que se produzca un impacto en el tiempo de los hombres. Y aquí es importante definir y darnos cuenta que cuando hablamos del tiempo de Dios, no necesariamente estamos hablando de algo ajeno a Dios o a un objeto de Dios o a una herramienta de Dios, sino a Él mismo. Él en sí mismo es ese reloj histórico y metahistórico para operar en cualquier acontecimiento de los hombres. Es decir, Dios no piensa y dice, es el tiempo de, porque Él es ese tiempo. Él es esa acción permanente que transforma, dimensiona, modifica, renueva, produce acontecimientos que trascienden la historia común. Y trascienden la historia común porque Él es Dios operando en una condición y en un ambiente que por mucho es inferior, veámoslo así, a lo que Él es. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la resurrección, no solo hablamos de lo importante que es para la historia, sino también de lo importante que es para aquello que está por encima de la historia, que está sujeto a otra dimensión, que está sujeto a otro tiempo, a otras condiciones, a una idea original y relevante de Dios. También tenemos que entender que estamos ante un acontecimiento único y cuya esencia es divina y celestial. Es decir, nosotros no hemos visto que haya existido nuevamente la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús.
En otras palabras, no es algo que, si encendemos la tele a través de las películas lo vemos, pero el acontecimiento en esencia y en divinidad no está sucediendo, porque ya sucedió, porque estamos ante un acontecimiento que es único en esencia, por su sustancia divina y celestial. Y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de un acontecimiento único que trasciende lo que convencionalmente entendemos, porque está produciendo un paso de muerte a vida. Es decir, este paso de muerte a vida no solamente sucedió solamente con él, sino sucedió en él produciendo este acontecimiento fuera de él, pero que se produce en él, y es ahí donde nos alcanza a nosotros. Por eso es que trasciende la historia y no solamente queda sujeta a un evento que fue poderoso, maravilloso y glorioso y que ahí se acabó, sino un acontecimiento que nos lleva a un cambio de estado. Hay un estado en donde somos colocados para ser transformados, renovados. Y hemos visto en las últimas semanas que para producir este cambio, lo que hizo el Padre a través del Hijo fue cumplir todos los pasos de la legalidad de ese tiempo. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de este paso de muerte a vida, estamos hablando también de una transición legal para ubicarnos en un nuevo estado de legalidad. Y ese estado de legalidad es que ya no estamos más muertos, sino hemos cobrado vida en él. Y esto es maravilloso, porque la Escritura nos hace referencia a que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero este acontecimiento único en esencia, en divinidad, que trasciende el tiempo, el lugar en donde sucede, produce en nosotros la oportunidad de poder experimentar esa vida y de ser transicionados de una muerte a una vida. Y es por eso que se habla mucho de la Pascua, ¿verdad? Y cuando hablamos de la Pascua, estamos haciendo referencia en simples y sencillas palabras al paso que hizo Dios para libertar de la muerte y posicionarlos en vida. Era el tiempo donde los hijos y las hijas israelitas celebraban el éxodo, la oportunidad que habían tenido en Dios de ser libres y dejar de ser esclavos. Es decir, estamos viendo, y la idea de esto es que podamos hacer como una visualización sobre los puntos esenciales de lo que en la historia esto representa. Y es entonces donde nosotros vamos a lograr dimensionar que todo este acontecimiento histórico, como lo es la Pascua, que es el paso de muerte, es el paso de vida de Dios, donde los libra de la muerte, tiene una representación espiritual para nuestro tiempo. Que no solamente fue un acontecimiento porque Dios ese día amaneció con la gana de realizar la Pascua, la libertad, y hoy voy a hacer esto, sino porque en todas las formas del carácter de Dios vamos a darnos cuenta que Dios no es improvisado. Que Dios, a través de ese rasgo característico que conocemos como la presciencia, había anticipado todos los acontecimientos que ahora nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos empiezan a ser dados a conocer. Se ponen a disposición de nosotros para entenderlos. Y por eso es que Jesús decía esto: Él les hará conocer, en otras palabras, entender, dimensionar, experimentar, y en esa experiencia abrazar la idea que el creador de todas las cosas siempre tuvo en sus pensamientos.
Y vamos a leer entonces la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, en el versículo 13, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Era lo que les decía. El Señor, para podernos libertar de la condena, tenía que tener una acción superior a esa condena. Y Él era el único intercesor que podía mediar para libertarnos de la condena que pesaba sobre nuestras vidas. Entonces aquí es donde vemos claramente que ese paso de vida, o ese paso a la vida, ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Y en el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, a causa del pecado, claramente este versículo dice, de Adán, aun los que todavía ni siquiera habían nacido, ya nacían bajo esa condición de pecado, por la responsabilidad que tuvo Adán. Dice que Adán en sí mismo era la figura del que había de venir. ¿Quién era el que debía venir? Jesús, el Hijo de Dios. Y vemos el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, a veces hemos interpretado esto: entre más peco, más gracia, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Si peco más gracia hay sobre mí. Esa es una tergiversación seria sobre este asunto, porque lo que estaba diciendo era que como existía la ley, el mismo apóstol Pablo decía: a causa de la ley me fue dado a conocer mi pecado, ¿verdad? Entonces, como existía la ley que señalaba mi pecado, ahora existe la gracia para cubrir todos los pecados que eran visibles a causa de la ley. Esa es la interpretación correcta de esto, ¿verdad? No es voy a pecar más para que haya más gracia, ¿verdad? Ahí ya caemos en algo que a esa gracia le podemos agregar un des. Ustedes lo pueden armar en sus pensamientos. En el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso habla de justicia, porque hay un cumplimiento legal sobre los asuntos que estaban pendientes. O sea, esto es maravilloso, porque por eso es que dice la Escritura que busquemos el reino y su justicia. Y la única manera de encontrar la justicia es siendo encontrados y encontrándonos con Jesucristo. Porque Él es la única forma que tenemos de ser librados de la condición de pecado. Aquí lo dice la Escritura: pues Él es esa justicia que es impartida a nuestras vidas, que es impartido a nuestros corazones, que es impartido a nuestros pensamientos, para pasarnos de condena a un estado nuevo de vida. Y es aquí entonces donde tenemos que nosotros darnos cuenta de algo maravilloso y poderoso. Y es que ahora nuestra Pascua, nosotros ya no la celebramos como los israelitas la celebraban, como esa libertad que se da en el Éxodo, sino en Jesucristo. Pues Jesucristo es nuestra actual, vigente y presente Pascua. Pues Él es nuestro paso, nuestro cambio de condición a un nuevo estado de legalidad,
porque en nuestros corazones y en nuestros pensamientos ha sido impartida la justicia de Dios. Es decir, esto en realidad es maravilloso, porque entonces tenemos en Jesús el cumplimiento de la Pascua que nos liberta de todas las culpas. Para existir una libertad sobre alguien, tiene que existir la acción de alguien que está en autoridad para impartir justicia. Porque estamos hablando desde un estado de legalidad, de una operativa legal en Dios. Por eso la magistratura divina del gobierno del reino, visible en Jesús, produjo en nosotros esa justicia, convirtiéndose entonces en nuestra Pascua, en nuestro paso, en nuestro cambio de vida. En esa libertad de estado en donde todos nosotros a través de la ley conocíamos el pecado, y que incluso a través del primer Adán todos nacimos en pecado. Por eso es que Jesús lo decía: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, imagínense cuánto no más va a dar el bueno, o va a ser el bueno. ¿Por qué? Porque estaba haciendo como un tipo de denuncia pública en donde hacía referencia a que nosotros, por Adán, habíamos nacido malos, pero que por naturaleza había alguien que era bueno. Y para tener esa bondad, esa naturaleza de bondad en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, inevitablemente requeríamos la impartición de la justicia de Dios. Con razón Jesús decía: les conviene que yo me vaya. Porque él sabía que en el momento de la ascensión venía el descenso de ese espíritu que era exactamente igual a él, que repartía, impartía, que se otorgaba. Wow, entonces esto es verdaderamente maravilloso, y esto es transformador, y esto le cambia a uno la manera de percibir y vivir en el Señor, porque esto te llena de agradecimiento. Teníamos ningún acto para poder nosotros libertarnos por nuestros propios medios. Por eso es que el pueblo de Egipto requirió de un libertador como figura o tipo del libertador que había de venir. Ese éxodo que se da con ese pueblo israelita como figura y representación del pueblo divino de Dios, que iba a ser constituido como esa familia de Dios, como ese pueblo asentado sobre un monte alto, como esa Sión de Dios, que es su reino. Para ellos su tierra prometida era llegar al otro lado. Para nosotros nuestra tierra prometida es acceder a esa ciudadanía, a esa vida celestial, que por la justicia maravillosa y poderosa de Dios podemos entrar, conocer y experimentar. Por eso es que esta transformación empieza a renovar, empieza a producir en nuestros pensamientos una serie de modificaciones de conductas. Y no porque se estén produciendo desde afuera, sino porque desde la esencia que fue impartida produce un impacto en las cosas de afuera. Por eso es que cuando nosotros vemos, Jesús no solamente vino a mejorarnos. La Biblia nos dice: y vino a mejorarnos lo que estaba mal, lo vino a mejorar. Dice que vino a hacer las cosas nuevas. Nos hizo hechura suya, nos hizo nueva creación. De eso se los he explicado. Este nuevo no viene de neos, creación, que no era un mejoramiento de lo viejo, sino de un kainos, creación, que significa completamente nuevo en naturaleza.
Por eso es que a través de este amor, de esta vida poderosa, a través de Jesús, es que nosotros podemos tener acceso a una nueva dimensión de fe, a una nueva dimensión en la naturaleza que portamos, que inevitablemente produce un mejoramiento en lo exterior y en lo visible, porque este cambio ha sucedido desde lo invisible. Todo lo visible, dice la Escritura, se ha creado desde lo invisible. Lo que se ve es el resultado de lo que no se ve. Ay. Y por eso es que nuestro corazón, al conocer esta realidad, al experimentarla, al vivirla y al tenerla, es inevitable que se llene de gratitud. Vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos, llamémosle así, de resurrecciones en Escritura, pero que fueron acontecimientos milagrosos, maravillosos y poderosos, pero que ninguno fue metahistórico, sino solamente históricos, porque sucedieron para la historia, quedaron escritos, pero no trascendieron a otra condición, como si trascendió la de Jesús. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, versículo 22, dice lo siguiente: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Este principal de la sinagoga era un sacerdote importante de la época, ¿verdad? Era un fariseo. Pero este fariseo en ese momento estaba pasando por un momento difícil. Por eso es que se arrodilló y ahí se le olvidaron muchas otras cosas, ¿verdad? Que lo alejaban de Dios, y en ese momento, por su misma necesidad, tuvo ese acercamiento. Vemos en el versículo 36, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, porque estaban hablando, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jairo. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En el versículo 39 dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Vamos a ver el versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. En el versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, versículo 42, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En el versículo, hasta el versículo 42. Y el versículo 43 solamente se los voy a leer. Dice: pero él les mandó muchos que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Miren, a mí me llena de intriga el comportamiento de Jesús en este momento. Está Jesús, Jairo, uno de los principales de los sacerdotes, se tira a sus pies y le cuenta que su hija está muerta. Él entra, empieza a escucharse los rumores de que ya está muerta. Él les dice: ella no está muerta, no tengas temor. Ella solamente duerme. Pero el comportamiento de Jesús empieza a ser un poco misterioso, llamémosle así, porque viene y empieza a escuchar que muchos empezaron a decir que esto no iba a suceder, y que incluso cuando él les dijo que solamente dormía, muchos se burlaron de él. Pero lo misterioso para mí está en que él no realizó un milagro a la vista de todos, lo sacó y se llevó a los cercanos, digámosle así.
a los que ya andaban con él, a los que ya se supone que lo conocían un poco más, ¿verdad? Porque luego de que muere nos damos cuenta que como que ahí está ese momento donde Jesús les dice: ¿cuánto tiempo han estado conmigo y nunca me conocieron, verdad? La situación es de que aquí hay unas personas que se supone que lo conocen, pero saca a todos y se lleva solamente unos cuantos. Esta niña cobra vida, levántate, le dice, y después les dice: y no le digan a nadie. O sea, a mí me parece eso muy, muy misterioso. Y me parece completamente misterioso porque era más fácil sanarlo a la vista de todos, que todos creyeran y que se contara que había resucitado a alguien. Sin embargo, me doy cuenta también que esto que estaba sucediendo era un acontecimiento profético. Era una figura que requería fuera revelada al corazón y los pensamientos de los que de pronto un día también íbamos a leer esta parte de la escritura, que representaba o era un tipo de figura de la resurrección que él iba a tener. Y por eso es que hubo una reserva, un recelo. Y fue tan misterioso porque a la final, para entender muchas cosas de Dios, se necesitan entender sus misterios, sus formas, sus maneras, por qué lo hizo. ¿Qué ganó Jesús? Si sacó a todos y dijo que nadie se enterara, ¿cuál era la gana de ir a resucitar a alguien que nadie iba a saber qué había pasado con ella? Pero que para él sí era importante que los cercanos estuvieran presentes para poder ver la experiencia visible de un acontecimiento profético que seguramente estaba anunciando lo que iba a venir, lo que iba a representar. Y por eso también es que yo quiero que podamos leer, y después lo vamos a comprobar, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Estamos también ante otro momento en donde acontece un milagro maravilloso y poderoso de Jesús. En el capítulo 11, versículo 4 dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estamos hablando de la muerte de Lázaro. Versículo 6: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Otra cosa misteriosa. ¿Por qué no dijo: ay, ya me tengo que ir? O sea, Jesús estaba esperando la muerte de Lázaro. O les pongo un ejemplo: ¿a quién de nosotros, si nos dice: mira que pasó algo con tal persona de mucha estima, decimos: ay, voy a llegar en 2 días? Y podríamos decir: no, pero es que Jesús, porque sabía que lo iba a resucitar. Pero vamos a ver algunas cuestiones que nuevamente son misteriosas en el comportamiento de Jesús. Vamos a ver en el versículo 11, dice lo siguiente: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, él iba tranquilo. En el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Miren, es que no le entendían. Él se refería que sí había muerto, pero él no le llamaba muerte a la muerte. Le hablaba a la muerte como un sueño profundo, llamémoslo así. Entonces ellos dijeron: está hablando de que Lázaro sí está literalmente dormido. Y veamos lo que pasa aquí. En el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar en el sueño. En el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. El versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Era, de alguna manera, tenía ciertos conocimientos como teológicos, ¿verdad?
la hermana. Y vemos en el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, había una importancia diferente en la forma en la que Jesús estaba viviendo y experimentando ese momento. Lo dejó morir. En el camino les decía que iba a despertarlo. Ellos creían que les hablaba de un sueño, y hay un momento en donde existe esta conversación con una de las hermanas de Lázaro, y es entonces donde Jesús, él mismo, empieza en ese momento a autoproclamar lo que Él es y lo que Él representa. Y entonces nosotros vemos que aquí le dice en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Vemos el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 35 dice: y Jesús lloró. Jesús lo dejó morir. Llega, les habla de que lo va a despertar. Entonces, si ya sabe que lo va a despertar, si él hace unos momentos de la conversación se proclamó como la resurrección, ¿por qué Jesús se puso a llorar? Y vemos en el versículo 43 lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Nuevamente vemos un acontecimiento profético. Y a mí me lleva a pensar algo maravilloso y poderoso estaba sucediendo aquí. Jesús no lloró por la ausencia de Lázaro. Jesús lloró porque dentro de la dimensión espiritual en donde él estaba percibiendo todo, él sabía que Lázaro representaba su muerte, pero también su resurrección. Y ese momento lo puso en ese momento profético en donde él iba a entregar su vida. Y entonces por eso dice la escritura que él fue conmovido hasta lo más profundo de su espíritu. Él no se pudo decir: se me murió Lázaro. Así Jesús mismo esperó que muriera. Pero había un escenario que dentro de lo espiritual estaba aconteciendo, que ante los ojos humanos era una historia, pero ante los ojos del espíritu era otra historia. A mí me enseñaron algo y que quisiera compartirles. A mí me enseñaron que quien aprende a leer logra leer inclusive lo que no está escrito, sino la intención del escritor. A veces nosotros somos tan literales que no vemos el espíritu que inspiró lo que estamos leyendo. Entonces nos vamos solo con la letra y no vemos que dentro de lo escrito hay un espíritu que produjo lo que se escribió. Y esto yo lo traigo también a lo espiritual. Había un acontecimiento terrenal, pero Jesús estaba leyendo desde otra dimensión espiritual los acontecimientos para ese presente, pero que representaban en esencia, en sustancia, el acontecimiento único de su muerte, pero también de su resurrección. Y por eso es que nosotros vemos entonces al apóstol Pablo decir en Efesios 5:14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No fue básicamente lo mismo que le dijo a aquella niña de 12 años.
no es similar a lo que le dijo a Lázaro cuando le dijo: levántate y anda. Ahora el apóstol Pablo lo está diciendo, entendiendo quién es su Pascua, quién es su resurrección y quién es su vida. Y es aquí donde lo dice, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque nosotros todos estábamos muertos, pero en el momento en el que despertamos, es porque Cristo nos ha alumbrado y pasamos de un estado de muerte a un nuevo estado de vida como resultado de esa justicia divina. Y es ahí en donde entonces se habilita en nuestros corazones y en nuestros pensamientos una nueva naturaleza que nos lleva a la experiencia de otra dimensión espiritual. Por eso es que el Señor en este tiempo, como la Pascua vigente, como la muerte y la resurrección, va a levantar y está levantando a una generación que abre sus ojos a las dimensiones espirituales, en donde puede leer no solamente lo escrito, sino el Espíritu que inspiró lo que nosotros leemos. Y esto es verdaderamente maravilloso. Y esto es verdaderamente poderoso. Yo creo que el Señor está haciendo a través de la misma acción espiritual algo poderoso y maravilloso. Dios es tan bueno que a través de su Espíritu Santo nos hizo esos depositarios para poder conocerle, experimentarle, vivirle, entenderle. Y entonces lo que decía Jesús es esa realidad que debe ser cumplida. Podremos ver, entender todas aquellas cosas que a simple vista no son visibles. Por eso es que tu condición, tu estado legal, tu naturaleza es hoy a través de Jesucristo diferente. Y tú que nos puedas estar viendo, estoy seguro y convencido que el mismo Señor te ha convocado y que te ha llamado para trasladarte a una nueva condición de vida. Ya no es el pasado el que está vigente, sino lo que está vigente a través de lo que tú empiezas a entender y empiezas a creer es la misma vida espiritual, que te despierta, que te levanta, que te posiciona, que te ubica, que te hace ser establecido en una nueva condición legal de vida. Vemos nosotros que también hay otro acontecimiento interesante en Mateo 27, versículo 11 y versículo 12. Yo no sé, pero miren, yo cuando entendí lo de Lázaro, yo dije: wow, qué grueso. Porque yo toda la vida había pasado mi vida cuestionándome por qué Jesús lloraba por Lázaro, cuando yo leía todo el contexto y él ya sabía que lo resucitaba. Vamos a ver lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo 27, capítulo 27, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, figura de un rey, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. En el versículo 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Versículo 13, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y en el versículo 14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, aquí también hay otro acontecimiento profético. Está un rey, hay un sacerdote que está presentando a Jesús. Y si nosotros vemos en la escritura, de Jesús se habla metafóricamente como el cordero que ha quitado el pecado del mundo.
En otras palabras, se estaba presentando al rey a través de un sacerdocio el sacrificio que venía a quitar el pecado del mundo. Y por eso Jesús no tenía intención alguna de entrar a debatir con Pilato quién era, qué hacía ahí. Por eso dice que el rey se maravilló cuando vio que no decía nada. Y lo único que hizo fue preguntarle: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo estás diciendo. Porque Jesús en ningún momento, y aquí lo vemos, como claramente se cumple lo que dice la Escritura, que a Jesús nadie le quitó la vida, sino Él la puso. Por eso es que hay una conversación donde también Jesús dice: ¿tú crees que si mi reino fuera de este mundo, no habrían personas peleando por mí? Pero Jesús no tenía ninguna intención de dar vuelta atrás a lo que había sido llamado, enviado y asignado por hacer, porque Él sabía que estaba ahí por voluntad propia para ser constituido como el Cordero que quita el pecado del mundo. Wow, de verdad, a mí en lo personal me parece tan glorioso y tan poderoso, y esto nos habla de cómo Jesús cumple también eso que decía el apóstol Pablo en una de sus cartas en Efesios 5:2, en donde es presentado como esa ofrenda fragante, la ofrenda perfecta, sin mancha, para constituirnos en una nueva condición de vida. Yo estoy seguro y estoy convencido que a través de la palabra de Dios, de la palabra del Espíritu Santo, esta palabra empieza a remover y a transformar y a cambiarte la forma de interpretar, de ver, de entender, de creer, de conocer, de experimentarlo, de amarlo. Ouch. Uy. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Y por eso es que cuando nosotros vemos todas estas cosas, verdaderamente decir Dios es bueno no es un cliché, no es un bonito eslogan. Es la experiencia más transformadora de poder saber que Dios con tu vida y con mi vida y con nuestras vidas, sin nosotros hacer cosa alguna suficiente como para merecerlo, lo recibimos todo en Cristo. Perdón, amor, gracia, redención, entendimiento, su espíritu, su naturaleza, su mente, su corazón, sus pensamientos, su entendimiento, su Espíritu Santo, la salvación, propósito, reino. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, la carta a los Corintios, 1 Corintios 15:21. Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso dice la Escritura que nosotros fuimos sepultados y muertos en Cristo. Pero también dice la Escritura que juntamente con Él fuimos resucitados. Esta palabra resurrección viene del griego anastasis. Anastasis, no sé si la tenemos aquí. Esto, anástasis, que significa un levantamiento nuevo. ¿Qué le decía Jesús a Lázaro y a la niña? Levántate. La traducción de anástasis al castellano, al español, es un levantamiento nuevo, una recuperación de la verdad espiritual. Por eso levántate, tú que duermes, despierta, porque hay un resurgimiento en la verdad. Y como sabemos que mismo Jesús dijo que Él era la verdad, el camino y la vida, entendemos que la verdad no es un concepto filosófico, sino es la constitución de Dios siendo establecido por Él mismo y en Él como esa verdad. Una recuperación de la verdad espiritual. En otras palabras más sencillas, también significa resucitar. Por eso es que Jesús insistía que en Él creía, iba a acontecer, iba a suceder, iba a darse
Y vamos a leer lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este creer habla de poner la fe en, de confiar. Y este confiar hace especial referencia a confiar en el bienestar espiritual que se adquiere en Cristo, del compromiso por el que se confía, que existe un compromiso porque existe confianza plena. Es decir, esto es poderoso y maravilloso porque Jesús está diciendo: el que en mí cree, el que en mí confía, el que conmigo se une especialmente, entendiendo el bienestar espiritual que produzco por ser Cristo, hará las obras que yo hago, y resulta que aún mayores a las que yo he hecho. Y yo enumeraba acá algunas cosas que quisiera compartirles. ¿Qué produce la resurrección en nosotros? 1. Resucitar. Básicamente ser establecido en una naturaleza de vida nueva, superior, divina y celestial. 2. Morir a nuestra pasada manera de vivir y pensar. La recreación en Dios no solamente es en la naturaleza, sino también mental. Existe una recreación intelectual, llamémosle así, mental. Por eso es que nos hace poseedores de sus pensamientos. Es decir, nos da una nueva forma de ver, interpretar, entender y creer. Porque en realidad nosotros vemos, entendemos e interpretamos desde nuestros pensamientos. La resurrección nos da una reforma permanente y constante de lo que creo que soy a lo que verdaderamente soy en Cristo. La adquisición de una riqueza también celestial para ser multiplicado y multiplicador del reino en todo ambiente y nación, en todo lo que soy y en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi familia, en mi profesión, en el ministerio, porque todo produce una devolución al propósito en el que he sido resucitado y establecido. También habilita en nosotros facultades operativas para ser desarrolladas. Y esto nos lleva entonces a entender que requerimos ser formados para servir a la causa y propósito eterno de vida. Y como punto último, no ser más yo, sino Cristo en mí. Y quisiera finalizar con Mateo 13:33, si no estoy mal. Yo creo que el Señor está levantando una generación, como dice esta parábola pequeñita. La parábola de la levadura, dice. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Miren, a mí me llamó mucho la atención esto, porque cuando habla de que algo se leudó es porque existió un proceso químico de transformación cuyo producto final es un compuesto puramente orgánico. Y por eso me llama mucho la atención, porque aquí dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Puso esa levadura. Entendemos por levadura todo ese compuesto químico que empieza a producir transformación, y el resultado final de ese proceso químico es que esa levadura ya es un compuesto completamente orgánico. En otras palabras, natural. Por eso es que nosotros vemos que hoy hay muchos artistas que dicen, ¿verdad?
no, yo todo lo que lo he alcanzado de manera orgánica. En las redes sociales es orgánico. Porque se refieren a algo natural. Pero dice que el reino de los cielos es algo similar a esa acción que realiza esa mujer, que produce toda esa interacción de transformación, que en la medida en la que ese proceso está aconteciendo y está sucediendo, el compuesto que resulta de esto es un compuesto natural. Y así es el reino, y así es la vida en Cristo, y así es como se experimenta la resurrección de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Yo he decidido creer convencidamente que el Señor está levantando una generación que es leudada por su reino. Y que en la medida en la que esta generación es leudada con el reino, también se transforman los pensamientos, las acciones completamente destructivas y degenerativas. Y quisiera compartir, y para finalizar, una historia pequeña. Quizás algunos lo han escuchado, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Hay una historia que se cuenta que dice que va Alejandro Magno, Alejandro el Grande, con algunos de sus militares de confianza, generales, capitanes, y en el camino se encuentra a alguien de escasos recursos pidiendo dinero. Y dice entonces que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se saca una moneda de oro y se la lanza. Uno de sus capitanes, al ver esa acción de Alejandro Magno, dice que se estira para agarrar la moneda de oro. Y le dice: Señor, ¿qué está haciendo? Esto es demasiado para él. Entonces viene Alejandro Magno, el Grande, y le dice: yo no le doy esto por quien es él. Yo le doy esto por quien soy yo. Yo soy Alejandro Magno. Y esto en lo personal a mí esta historia en lo personal a mí me produce un impacto muy, muy poderoso. Porque esto mismo sucede cuando nosotros, en la misma medida en la que crecemos en Cristo, nosotros accionamos según esa naturaleza en Cristo. Ya no hacemos dependiendo de lo que tú eres o de lo que tú haces, sino de quién soy yo en Cristo. Y esa es la forma en donde entonces habrán muchos hijos y muchas hijas como representantes de la vida en Cristo en todo lo que hacen, en su manera de pensar, en su manera de creer, en su manera de ser, en su manera de accionar, en sus relaciones, en su manera de ofrendar, en su manera de ofrecer, en su manera de entender, en su manera de amar, en su manera de extender gracia. Porque tú nunca vas a poder dar lo que tú no tienes. Tú siempre vas a dar de lo que tú contienes. Y eso fue lo que también el apóstol Pedro nos enseñó. Pero esa es otra historia, es otra enseñanza. Yo creo que este es un tiempo maravilloso para que nosotros logremos sobredimensionar la gracia, el poder del Espíritu de Dios al que hemos sido llamados, al que hemos sido convocados, y en donde el Señor nos ha destinado para ser fortalecidos, transformados y formados. Casa de Fe.